Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este ciclo de videoconferencias interactivas 2014 que, bueno, en esta ocasión lleva el título de Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Reciban ustedes un saludo de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Pues bueno, en esta ocasión, en esta caluroso mediodía aquí en Cuernavaca, desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, pues bueno, tenemos la fortuna el día de hoy de estar ya en nuestra tercera videoconferencia de este ciclo. Bienvenidos, adelante los compañeros de Nuevo León que están incorporándose, como siempre un saludo muy cariñoso y muy especial para ellos. El día de hoy vamos a ver un tema pues por demás importante y también de mucha vanguardia. Y van a ver ustedes qué bien y qué a gusto nos vamos a sentir el día de hoy, porque bueno, el tema es factores de susceptibilidad genética para cáncer cérvico-uterino. Y en esta ocasión, ahora sí que con bombos y platillos, uno de los investigadores más relevantes aquí en el instituto, un excelente investigador, pero antes que nada, un muy buen ser humano, un excelente amigo. Y pues bueno, aquí tenemos al doctor Vicente Madrid Marina. Doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenida. No, al contrario, al César lo que es del César, doctor. Gracias. Pues bueno, en esta ocasión, permítanme hablarles un poquitito. Siempre les digo que esta semblanza es realmente, aparte de muy corta, pues habla de lo más relevante de su vida académica, porque siempre lo digo, si habláramos realmente en extenso de cada uno de los ponentes, pues creo que nos llevaríamos más de la hora, las 2 horas de la videoconferencia. El doctor Vicente Madrid Marina, él es médico cirujano y doctor en Ciencias Biomédicas, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es experto en técnicas de biología molecular y medicina genómica. Realizó un entrenamiento postdoctoral en biología molecular en la Universidad de Michigan, un entrenamiento postdoctoral en inmunología molecular en la Universidad de Toronto, en The Hospital of Sick Children. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 3, profesor investigador en Ciencias Médicas S por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Es miembro del Strategic Advisor Group of Experts of the World Health Organization, que dictó las recomendaciones para la definición de una política de vacunación contra papilomavirus en México. Miembro del Grupo Consenso 2013 para diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer cérvico-uterino. Es profesor de seminario avanzado en investigación en enfermedades infecciosas del programa de doctorado en Ciencias de la Salud Pública, aquí en casa, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha graduado a 25 estudiantes de postgrado en distintas universidades e institutos de investigación. Ha publicado más de 100 artículos de investigación sobre respuesta inmune contra patógenos. Es el responsable del área de genómica del Instituto Nacional de Salud Pública, donde realiza estudios de secuenciación de genomas, análisis de la expresión génica y epidemiología genética. Sus áreas de interés, pues bueno, él es experto en inmunología molecular de infecciones producidas por papilomavirus humano y por el virus de hepatitis C. Actualmente él es profesor de residencia 1 y 2 del programa de maestría en Ciencias de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Como ven, una experiencia muy amplia. Y pues bueno, no perdamos mucho el tiempo, vamos a pasar a la videoconferencia del día de hoy con el doctor Vicente Madrid Marina, factores de susceptibilidad genética para cáncer cérvico-uterino. Doctor, son todos suyos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que están escuchando esta videoconferencia. Me da mucho gusto platicar acerca de lo que hacemos en el laboratorio y para qué lo estamos haciendo. El día de hoy vamos a hablar de cáncer cervicuterino. Como ustedes saben, el cáncer cervicuterino, al igual que la mayoría de los cánceres,
es un cáncer multifactorial, de tal manera que el cáncer cervicuterino es un problema grave de salud pública, ¿sí? Como ven ustedes en la diapositiva, estos datos nos ponen en perspectiva de la importancia que tiene esta enfermedad en México, sobre todo en mujeres. Es el segundo cáncer más frecuente en mujeres y cada año se reportan más de 10,000 casos y de las cuales mueren más del 41%, que son alrededor de más de 5,000 mujeres. Esto es un problema muy complicado porque es una enfermedad prevenible. Y esto se debe, como les decía yo en un principio, a distintos factores. Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, el cáncer cervicuterino tiene distintos factores que están involucrados en el desarrollo de esta tumoración. Al igual que muchas enfermedades complejas, el cáncer cervicuterino no es la excepción, está compuesto por factores ambientales y factores genéticos. Los factores ambientales los hemos dividido en dos, los factores sociales y epidemiológicos. Una cosa es que exista la infección por el virus de VPH, el virus del papiloma humano es una infección necesaria para que se desarrolle cáncer, pero no es el único factor. Es una infección necesaria, pero no suficiente. Se requieren de muchos otros factores para poder desarrollar cáncer. Podríamos decir que para que se desarrolle cáncer en México se requieren que participen hasta factores sociales. ¿Por qué decimos eso? Porque las mujeres que se infectan, todas las mujeres que se infectan, aquellas que desarrollan cáncer son las mujeres de un estatus social muy bajo, es decir, las mujeres pobres. El 98% de los casos en México son mujeres pobres. De tal manera que para que se desarrolle cáncer en México se requiere que se estén presentes muchos factores sociales. Adicionalmente a los factores epidemiológicos, ¿sí?, que ustedes ven en el lado derecho de su pantalla. Factores epidemiológicos como tabaquismo, alcoholismo, desnutrición, multiparidad, etcétera, son factores que van a condicionar a un estado de estrés en la respuesta inmune de los pacientes, de tal manera que no pueden eliminar el virus. Este virus persiste y entonces puede desarrollar. Dentro de los factores genéticos tenemos propios del virus y propios del huésped. En los del virus se requiere que sea un virus de alto riesgo. No todos los virus de VPH producen cáncer. Solo aquellos que producen cáncer le llamamos de alto riesgo. Y aquellos de alto riesgo que tienen principalmente las oncoproteínas E6 y E7, que son las que van a... Adicionalmente existen unas variantes que son más agresivas que otras. Por el lado del huésped es lo más importante y es lo que vamos a platicar el día de hoy, porque si a todo el mundo, a muchas mujeres infecta el virus, ¿por qué no a todas desarrollan cáncer cervicuterino? Y eso se debe a la inmunogenética de las pacientes, a un estado de inmunosupresión ocasionado por muchos factores, incluyendo citocinas inmunosupresoras como IL-10 y TGB-beta, y todos en su conjunto permiten el desarrollo de cáncer cervicuterino. En esta diapositiva les ilustro cómo desde que una mujer se puede infectar a los 15 años, cómo pasan hasta 20 años para que se desarrolle cáncer. Las infecciones por virus del papiloma pueden ser eliminadas, como les decía yo, por la respuesta inmune, de tal manera que las mujeres infectadas pueden regresar a ser bis normal. El 92% de las mujeres elimina el virus, solo el 8% tiene una tendencia a persistir la infección por distintos factores, a desarrollar lesiones precancerosas a través de los años y cáncer después de unos 15, 20 años. De tal manera que es importante aspectos como la respuesta inmune adecuada para eliminar el virus y no tener esta persistencia del virus. Si tenemos una buena respuesta inmune, ¿sí?, nosotros vamos a eliminar al virus del papiloma humano y no vamos a desarrollar cáncer. Pero en el caso de las mujeres,
que no eliminan al virus tienen una respuesta inmune alterada por distintos factores que vamos a analizar en un momento. En este esquema podemos ilustrar en la parte izquierda de su pantalla un esquema del epitelio del cérvix. ¿Sí? Podemos notar que en las células basales es donde se infecta donde infecta el virus del papiloma. Y a medida que este epitelio se va diferenciando, entonces el virus en una fase infectiva tiene dos fases. El virus tiene una fase infectiva y otra de latencia. En esta fase infectiva, el virus se va produciendo las proteínas, se va ensamblando y están produciendo los viriones, como ustedes pueden ver aquí. Eso es desde el punto de vista de una fase infectiva. Sin embargo, en esta parte de aquí, también el virus que les decía puede permanecer en forma latente porque no es eliminado, de tal manera que el virus puede integrarse al genoma de la célula huésped. Y entonces integrarse al genoma y transformar el epitelio y producir una neoplasia. En los epitelios, en todos los epitelios de nuestro organismo, existen células que detectan agentes infecciosos y en algunos casos le llamamos células de Langerhans o células dendríticas. Estas células dendríticas, cuando capturan al virus, salen del epitelio y van al ganglio linfático más cercano. En el caso de la infección por el virus del papiloma, van a los ganglios inguinales o los ganglios mesentéricos. Ahí la célula dendrítica presenta el antígeno a los linfocitos CD4. Los linfocitos T, CD4, los cooperadores, interaccionan con la célula dendrítica y entonces ya es reconocido el antígeno que proviene del virus, y esta célula dendrítica, esta célula T, produce un tipo de citocinas como IL-2, que es una citocina del tipo 1, y esta activan a la célula dendrítica. Una vez activada la célula dendrítica, tiene la posibilidad de presentar el antígeno a los linfocitos citotóxicos. La célula dendrítica produce otra citocina que se llama IL-12 y que es tipo TH1 también, y activa a los linfocitos citotóxicos, que son los linfocitos efectores que van a eliminar a las células infectadas que están en el cérvix. Los linfocitos T citotóxicos producen otra citocina, tipo TH1 también, que se llama interferón gamma. Y con la ayuda de estas citocinas, esta respuesta inmune se vuelve efectiva y elimina al virus. En nuestro laboratorio hemos hecho distintos estudios acerca de la respuesta inmune en pacientes. En este estudio de Cintia Díaz Benítez, publicado en el 2009, les demostramos cómo mujeres sanas, mujeres con lesiones en el cérvix y mujeres con cáncer cervicuterino, analizamos la proliferación de células polimorfonucleares de sangre periférica y vemos la proliferación de estas. En mujeres sanas activamos a las células de estas mujeres sanas con distintos activadores, ¿sí? Sin activador no proliferan, con anti-CD3, que es un activador específico, o con PHA, un activador inespecífico. Vean cómo las células proliferan bastantes con ambos. Pero cuando analizamos las células de mujeres con cáncer, la proliferación de células periféricas, de sangre periféricas, vean cómo está disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con cáncer cervicuterino tiene una alteración en la respuesta inmune, y es por eso que sus células periféricas, hablemos de los linfocitos T, proliferan muy poco. Así entonces que esta
Este resultado claramente nos ilustra que existe una alteración en la respuesta inmune de estos pacientes. Cuando analizamos por inmunohistoquímica distintos cortes de estos pacientes con lesiones de bajo grado, de alto grado y cáncer, encontramos que existen linfocitos infiltrantes dentro de estas biopsias. Encontramos, muchos de ellos son CD3, como pueden ver aquí, al extremo derecho, y muchos de ellos son principalmente de CD8. Estos datos concuerdan con los reportados con otros grupos en donde se demuestra claramente que sí existen infiltrados linfocitarios en el sitio del tumor. Es decir, nuestro organismo reacciona para ir a tratar de destruir la célula transformada, pero por alguna razón los linfocitos citotóxicos llegan y no destruyen a las células transformadas por el virus. ¿Qué puede estar pasando? Cuando existe una presentación antigénica, los linfocitos T, ¿sí?, reconocen al antígeno. En esta ilustración, esta parte de acá es el linfocito T, reconocen al antígeno a través de una molécula proteínica de dos cadenas que se llama receptor de las células T o el linfocito T, y lo hacen en el contexto de la presentación de moléculas presentadoras de antígenos del complejo mayor histocompatibilidad clase 2, principalmente para los CD4 y para los CD8 es clase 1. Así entonces, de alguna manera existe algún problema en las células, en los linfocitos de los pacientes con cáncer cervicuterino, que no hay este reconocimiento. Los linfocitos están ahí, pero no actúan. De tal manera que lo que nosotros hemos hecho es investigar si existe ausencia de alguna de estas cadenas del complejo CD3. Y lo que encontramos, sí, es que este complejo se requiere para la activación del linfocito T. Y encontramos que existe proteínas asociadas que se pegan una vez que reconocen, y entonces traduce la señal al núcleo del linfocito y se activa. ¿Qué pasa con estos pacientes? En esta diapositiva del lado derecho les mostramos un Western blot, es decir, donde reconocemos las proteínas que están aquí, proteínas de activación de linfocitos de sujetos normales en el extremo derecho y en mujeres con cáncer en el extremo izquierdo. Como pueden ver, sí se puede detectar la proteína P59-FIN, P56-LSK, la cadena Z, esta que está en azul, ¿sí?, y la cadena Epsilon, estas que están en azul claro. Acá, vean cómo no hay cambios en esta cadena, que nos sirve como control de que la cantidad de proteína que se está poniendo es la misma, es similar, pero y se ve como los linfocitos normales, como si están presentes las cadenas que estamos mencionando. Pero cuando vemos los linfocitos de pacientes, vean cómo la cadena Z desaparece, una de las cadenas, la PLSK56 también desaparece, y consecuentemente la cadena FIN. Cuando incubamos los linfocitos de pacientes con cáncer con interferón gamma, que son citocinotipos de H1 o IL2, vean cómo se revierte la presencia de estas cadenas. Quiere decir entonces que existe una alteración en estos linfocitos donde no hay estas cadenas y consecuentemente no se activa el linfocito y no reconoce a las células transformadas por el virus y se puede desarrollar el cáncer fácilmente. ¿Qué pasa con la cadena Z en estos pacientes? Ustedes recuerdan que los linfocitos de pacientes con cáncer cervicuterino proliferan menos. Pues la causa es por la ausencia de la cadena Z. Aquí nosotros en esta diapositiva tenemos que el 100% de mujeres sanas, ¿sí?, tienen la cadena Z. Es decir, todo ser humano que esté sano debemos tener la cadena Z y consecuentemente nuestra respuesta inmune es buena. La respuesta inmune que elimina a los patógenos. Mujeres con lesión, ¿sí?, ya menos del 60% o el 50% ya tiene alteraciones de la cadena, no tiene la cadena Z. Y con cáncer
menos del 40% de células periféricas, esas son periféricas. Y cuando comparamos las periféricas, estas, acá, del 40%, con linfocitos infiltrantes, vean, el 80% de las mujeres con cáncer carece de la cadena Z de sus linfocitos. Consecuentemente, sus linfocitos CD8 dentro del tumor no van a actuar, porque están de una forma anérgica, porque no se activan. Es decir, existen fenómenos dentro del microambiente del tumor que no permiten que los linfocitos se activen y eliminen al tumor. Esta es una alteración bien definida en estos pacientes con cáncer, como lo ilustran los resultados que les acabo de mostrar. Por esos tiempos, en el año 2007, nosotros estábamos estudiando esto cuando apareció este trabajo de Shondal, donde encontró una expresión diferencial de la cadena Z en pacientes con lesiones del cérvix. Y entonces él concluye esto. El estudio demuestra que la supresión in vivo de la cadena Z en pacientes con NIC2 puede ser resultado de un factor circulante. A eso le llamó él un factor circulante que había en esos pacientes que hacía que descendiera la cadena Z. En nuestro grupo, nosotros encontramos, ¿sí?, que los linfocitos T, resultados de los que les acabo de mostrar, ¿sí?, de pacientes, presentan una capacidad de proliferación disminuida, ¿sí? No proliferan los pacientes de cáncer, los infiltrantes no proliferan en presencia de mitógenos. Existe una expresión de citocinas TH2 y no hay expresión de TH1. Hay disminución de la cadena Z, como ustedes lo vieron. Y más importante, encontramos que TGF-beta y IL-10 inhiben la proliferación de los linfocitos y disminuyen la expresión de la cadena Z. Estos resultados fueron publicados en este artículo, en el cual Cintia Díaz Benítez es la primera autora. Aquí demostramos entonces que la expresión de la cadena Z y la proliferación de los linfocitos T son inhibidos por TGF-beta e IL-10 en pacientes con cáncer cervical. Lo que Shondal propuso que era un factor circulante que había en esos pacientes, nosotros demostramos 2 años más tarde que ese factor eran TGF-beta y IL-10. Pero la pregunta, aquí ya demostramos que existe una alteración molecular que impide a la respuesta inmune celular eliminar a las células transformadas por el virus. Pero ¿existe algún daño genético que tengan las mujeres que particularmente permita la persistencia del virus? No lo sabemos. Para lo cual entonces nos dedicamos entonces a buscar qué genes están involucrados en el desarrollo de cáncer. La pregunta que nos hicimos, ¿hay genes? Sí los hay. Cuando nosotros revisamos la literatura, nos encontramos que existen muchos genes que están involucrados. Con ellos, con un factor de riesgo muy bajo, pero en fin, había muchos de ellos. Muchos de los genes son de tipo inmunológico, como el TNF, proteínas de la familia del TNF, como FAS y ligando de FAS, interferón también es del interferón, el MHC y el KIR son de la respuesta inmune. P53 no es de la respuesta inmune, pero también está asociado genéticamente al cáncer. En México, genes del complejo principal de su compatibilidad ha sido reportado, principalmente los de clase 2, el HLA de Q3 y el DRB1, con un factor bastante alto de 3.9, 3.9 con una significancia estadística bastante alta. Nuestro grupo hicimos los primeros estudios y el grupo de entonces participó el doctor García Carrancá, hicieron este segundo estudio. De tal manera que existen datos bien concisos de que las alteraciones de genes de la respuesta inmune están involucrados en el desarrollo de cáncer. En el 2006, un grupo de investigadores suecos, estudiando
250 familias donde había antecedentes de cáncer cervicuterino. Analizaron los 23 genes del genoma de estas mujeres. Hicieron un barrido y estudiaron los 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Dije 23 genes, mentira. Son 23.000 genes los que hay en el genoma humano. Me equivoqué, perdón. Entonces, de los 23 pares de cromosomas estudiados, encontraron varios sitios de susceptibilidad. Y uno de los sitios lo encontraron en el cromosoma 9, que es de los más altos. Aquí en el resumen lo mencionan. ¿Sí? Y mencionan que uno de los genes fue el TS-COT, que es una proteína transportadora que está presente en los timocitos. Y ese le da un factor bastante alto de susceptibilidad para desarrollar cáncer. Aquí está el cromosoma 9, como les ilustraba, y este es un esquema del cromosoma 9. Los que alcancen a ver ahí, va a ver que están asociados con muchos cánceres, es decir, no es el único cáncer que está asociado a este cromosoma. Y en el locus, en el Q32, hay una región donde aparece el T-SCOT, que tiene un alto score para susceptibilidad, y hay otros 6 genes asociados a cáncer cervicuterino. Es decir, todos estos son genes de susceptibilidad a cáncer. Dentro de estos genes está un gen que se llama ACNA. Este gen fue descubierto en nuestro laboratorio y nos causó sorpresa cuando lo estábamos estudiando. Entonces, si el gen de ACNA está dentro del locus de susceptibilidad, entonces nuestra pregunta es cómo es que participa en el desarrollo de cáncer cervicuterino en mujeres mexicanas. Hicimos el estudio. ¿Qué es lo que ocurre en la respuesta inmune? Vamos a repasarlo. ¿Sí? Les decía yo que los linfocitos, las células dendríticas que están presentes en el estroma tumoral, una vez que son activadas, que reconocen al virus o reconocen a las células transformadas por virus, ¿sí? Salen del ganglio, salen del tumor, van al ganglio linfático más cercano y presentan los antígenos a los CD4 y CD8, como vimos. Estos CD8 salen del ganglio linfático y van a destruir la célula infectada por virus o transformada. Pero ¿qué sucede? Las células transformadas por virus o de cáncer cervicuterino no tienen en su superficie las moléculas coactivadoras para que el linfocito citotóxico reconozca la célula tumoral y la mate. Es decir, no hay moléculas presentadoras de antígeno. Todas estas moléculas que están acá son moléculas coactivadoras y presentadoras de antígeno que están ausentes en los tumores. En estudios realizados en nuestro laboratorio, cuando publicamos el descubrimiento de ACNA, encontramos que ACNA regula la expresión de moléculas coactivadoras de los linfocitos T, adicionalmente al CD40 y su ligando, al CD28 y su ligando, y moléculas del complejo principal de compatibilidad, clase 1 y clase 2. Todas estas son reguladas por ACNA. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿juega ACNA un papel fisiopatológico en el desarrollo de cáncer cervicuterino? La respuesta la tenemos aquí. Les decía yo que nosotros en células linfoides vimos, cuando transectábamos con ACNA, veíamos que aumentaba la expresión de CD40 y su ligando, de CD80 y CD86, CD28, y de HLA-A y de R. Vean cómo. Entonces, la pregunta es si esta es una molécula muy importante en la regulación de estas moléculas de reconocimiento para la activación de los linfocitos T. ¿Qué papel está jugando? Entonces nosotros hicimos un estudio, nos metemos al genoma humano. Si ustedes recuerdan, cuando uno es niño, pues nos enseñan que el DNA está compuesto de bloquecitos. ¿Sí? Estos bloquecitos nosotros le llamamos bases púricas y pirimínicas. Las bases púricas son la adenina y guanina, AG,
y las pirimídicas timina y citosina. Así entonces está compuesto nuestro genoma. Tiene una cadena enorme de adeninas y guaninas y de citosinas. Y de los 23.000 genes que tenemos, existen variantes. En cada gen va a haber algunos cambios en una sola base. ¿Sí? Como se ilustra acá, esta C puede ser cambiada por una A, y ya con que cambie una letra, ya va a ser una variante genética distinta. Y por eso es que somos tan distintos los seres humanos en todo el mundo. Este cambio en un solo nucleótido le llamamos SNP, del inglés Single Nucleotide Polymorphism. La ausencia o el cambio de un nucleótido puede ser que haya diferencia en la expresión del gen. Y la expresión del gen, la distinta expresión del gen, nos va a dar cambios bioquímicos que confieran susceptibilidad a la enfermedad o resistencia. Así entonces, nosotros podemos ver que cuando un nucleótido cambia, aquí GG, ¿sí? Y cambiamos la primera G por A, las tres G codifican para glicina, pero cuando cambiamos A por G, este codón va a codificar para arginina. Dos aminoácidos distintos. Un aminoácido pequeño que tiene ciertas características y un aminoácido grande que tiene otras características. Cuando existe una glicina en una proteína, es tan chiquito el aminoácido que permite que dé vuelta la proteína. Cuando está una arginina, esa vuelta no se da. De tal manera que las características de una proteína van a cambiar si cambian los aminoácidos. Entonces, nosotros estudiamos varios polimorfismos y entre otros encontramos que en la región de AGNA, que se pega al DNA, les decía, AGNA es un factor de transcripción que regula la expresión de moléculas coestimuladoras. ¿Sí? Un polimorfismo va a cambiar de arginina por glutamina. ¿Sí? También dos aminoácidos totalmente distintas, un aminoácido con carga, otro sin carga, entonces las características de las proteínas son distintas. Y encontramos este polimorfismo de este gen en que su frecuencia en otras entidades es muy pequeña. Acuérdense que tenemos dos cromosomas, ¿sí? Es decir, dos alelos. Entonces podemos tener, si tenemos el genotipo de arginina, podemos tener que los dos tengan arginina, o que tengamos el fenotipo una arginina y una glutamina, o el homocigoto para glutamina. Cuando analizamos la frecuencia de estos, encontramos que el homocigoto para glutamina, aquellas personas que tienen dos alelos iguales para glutamina, el 75% de los pacientes con cáncer poseían eso. Eso nos hace hablar de una asociación de este polimorfismo con cáncer cervicuterino. Y cuando ajustamos nosotros por edad, vean cómo sube hasta 4 veces. Esto quiere decir que aquellas personas que tienen esta variante genética tienen 4 veces más de riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. De tal manera que podemos concluir con estos estudios que AGNA sí participa en la respuesta inmune y una variante genética distinta va a hacer que esa paciente sea susceptible de desarrollar cáncer si es que es infectada con el virus del papiloma. Este artículo lo publicamos en el 2010 y lo propusimos como un factor de riesgo para cáncer cervicuterino. Este resultado está en proceso de patente. Pero volvamos otra vez a nuestro esquema, que ya se nos va a hacer muy familiar. ¿Dónde participa AGNA? Aquí, ¿sí? Acuérdense que AGNA regula la expresión de la CD40, CD28. Si AGNA está alterado, no va a haber estas moléculas y los linfocitos no van a poder desarrollar la función
de eliminar al virus. Simple, sencillo. Así entonces, existen otras proteínas que también participan en la respuesta inmune, que son las citocinas tipo TH2, y una de ellas es la interleucina 10. La interleucina 10, un estudiante de nuestro laboratorio, ahora alta autoridad en la Universidad de Nuevo León, encontró que todos los pacientes con cáncer expresaban la proteína IL-10. Como ven aquí, esta es una inmunohistoquímica de una paciente con cáncer, y vean cómo se tiñen con café, cómo se incubaba en presencia del anticuerpo. Y se preguntó Juan Manuel Alcocer si este mismo patrón se presentaba en mujeres con lesiones. Y bingo, encontró no solamente que sí se expresa IL-10, sino encontró que se expresa en las células coilocíticas, en las células afectadas por el virus. Esto sugería que probablemente el virus es el responsable de la producción de IL-10 en estos tumores. Y todavía más, estudió líneas celulares que están en el laboratorio, líneas celulares que fueron transformadas con VPH, como son CASKI y GILA, y líneas celulares que no tienen el VPH, como C33. Y vean la producción de IL-10 en el sobrenadante de estas células en cultivo, es mucho más en células transformadas por virus que las células que no producen, que no fueron transformadas por VPH. Lo que sugiere fuertemente que probablemente el virus estaba participando en la producción de otro estudio hecho por Víctor Hugo Bermúdez, ilustra que cuando midió el Víctor Hugo la presencia de IL-10, otro tipo TH2, en el cervix de mujeres no se encuentra, no se produce. En mujeres de bajo grado, el 43% de las mujeres lo producen, el 73% de alto grado, y los pacientes con cáncer cervicuterino más del 90%. En ese entonces usamos una técnica de baja resolución. Ahora sabemos que el 100% de mujeres con cáncer cervicuterino expresan la citocina IL-10. Y en contraste, la producción de IL-2, que es la citocina tipo TH1, que activa los linfocitos, se ve disminuida a medida que avanza la enfermedad. O sea que hay realmente un cruce en lo que aumenta las TH2, disminuye las TH1. Y estos resultados los publicamos en el 2008, ¿sí? Y donde demostramos que existe una correlación entre la expresión de IL-10 y la infección por VPH. Y propusimos que este hallazgo es un mecanismo del escape de las células infectadas por virus a la respuesta inmune. Entonces podemos modificar nuestro cuadrito, lo que ya habíamos visto. No solamente había relación entre aquellos pacientes que tenían buena respuesta inmune y eliminan el VPH, ¿sí? Y encontramos que aquellos que eliminan también tienen bajos niveles de IL-10. Está perfectamente definido. Aquellos que no eliminan al virus tienen niveles altos de IL-10. Entonces, es claro que IL-10 juega un papel muy importante en la respuesta inmune y consecuentemente en la eliminación del virus. Y si no eliminamos al virus, hay persistencia. ¿Sí? Aquellos pacientes que tienen niveles altos de IL-10 van a conservar, ¿sí?, la presencia del virus, van a desarrollar lesiones precancerosas y cáncer. Regresamos a nuestro esquema. Entonces, IL-10, que nosotros sabemos que es producida por la célula tumoral, que ya lo vieron ustedes, como las células del tumor producen IL-10, proponemos entonces que bloquee esta respuesta inmune y no
y no se eliminen tanto las células infectadas por virus como las transformadas por virus. Pero la pregunta es si el virus tiene que ver con la producción de IL-10, es decir, las células que están infectadas tienen que ver con la producción de IL-10. Para eso, 2 estudiantes de doctorado del laboratorio se propusieron estudiar no solamente la expresión de IL-10, sino también la expresión de otra citocina que se llama TGF-beta, que también es una citocina inmunosupresora como lo es IL-10. Entonces la pregunta es si el virus regula la expresión de citocinas inmunosupresoras. La respuesta es sí. Si nosotros estudiamos esto en un modelo in vitro, aislamos la región reguladora de IL-10 que está aquí ilustrada y encontramos que esta parte distal, la región activadora del gen, hay un sitio que puede ser reconocida por la proteína E2 del virus de papiloma. Y vimos que cuando hacíamos estudios in vitro con este fragmento, con las proteínas, sí hay pegado de la proteína E2, y no solo eso, sino que hay aumento en la expresión del mensaje de IL-10. Entonces, en conclusión, la proteína E2 del papiloma se une a este sitio en la región reguladora de IL-10 y aumenta la expresión, induce la expresión. Este artículo lo publicamos en la parte de arriba en Molecular Medicine, y datos similares encontramos para las proteínas E6 y E7 que se pegan a esta región del promotor de TGF-beta y regulan la expresión. Es decir, con estos 2 artículos nosotros demostramos que proteínas del virus manipulan la producción de citocinas inmunosupresoras. Entonces, la siguiente pregunta que se nos ocurrió fue si los niveles de IL-10 están involucrados en el desarrollo de cáncer y los niveles de IL-10 son regulados por elementos reguladores que están en el promotor del gen de IL-10. La pregunta es si cualquier cambio, por pequeño que sea, cualquier SNP podría regular la expresión de IL-10. De tal manera que propusimos esta hipótesis, que si los polimorfismos de la región reguladora de IL-10 se asocian con la frecuencia de lesiones intraepiteliales cervicales de alto y bajo grado y con cáncer. Los objetivos de este estudio fue analizar la asociación de los polimorfismos del gen de IL-10 con el riesgo de desarrollar cáncer, 1, y 2, evaluar la expresión del mensaje de IL-10, tanto a nivel sistémico como a nivel de cervix, y no solamente el mensaje, sino también la proteína. Bueno, este estudio se llevó a cabo, se hicieron 2 estudios transversales. Uno se hizo aquí en Cuernavaca, ¿sí? en el centro de atención para la mujer que se llama Capazán, para la salud de las mujeres de Morelos, y donde hicimos 2 grupos, un grupo con lesiones y un grupo de mujeres sin lesiones. Y otro estudio que se hizo en el INCAN, en donde utilizamos pacientes con cáncer comparado con mujeres sin cáncer, sin lesión. Este es el esquema, no lo voy a detener mucho, pero lo único que les digo es que si tomamos muestras de sangre periférica, ¿sí?, sangre venosa, y muestras del cervix, para la muestra del cervix para ver el tipo de BPH que tenía y ver la expresión de IL-10. Y lo mismo en la muestra de sangre, aislamos el suero para ver la proteína, aislamos DNA para ver el polimorfismo, y bueno, la proteína se vio por ELISA y vimos la expresión del mensaje de IL-10 aislando el RNA. Este es un
un análisis que hicimos, analizamos 4 distintos polimorfismos. No los voy a aburrir con tanto número, pero sí quiero que vean para este polimorfismo que está localizado en la región 592. Se hizo un análisis con distintos modelos, ¿sí? El modelo codominante, dominante y recesivo, y en los 3 casos encontramos que existe un OR2, es decir, de la posibilidad de que aquellas mujeres que tengan este polimorfismo tienen el doble de riesgo para desarrollar cáncer, y estos resultados son estadísticamente significativos con un valor de P de 0.007. Los pacientes con cáncer cervicuterino se ilustran aquí. Sí. Este es otra vez el menos 592, y vean, el OR aumenta a 7, 8 veces. Y para el otro polimorfismo, el menos 825, también existe una asociación. Entonces, estos datos claramente nos ilustran que polimorfismos en la región de IL-10 van a estar asociados con el riesgo de tener lesión, y no solo tener lesión, sino también tener cáncer cervicuterino. Medimos la expresión del mensaje de IL-10 tanto a nivel sistémico como a nivel de cervix, ¿sí? Y encontramos que por dos tipos de análisis que hicimos, vean como sin lesión, este es el nivel, y este es el nivel de expresión a nivel cervical, y a nivel sistémico y a nivel de cervix. Y cuando comparamos con distintos estadios, ¿sí?, encontramos que también la expresión del mensaje va aumentando a medida que aumenta el grado de lesión hasta desarrollar cáncer cervicuterino. Cuando hicimos un análisis de regresión lineal, y vimos la producción tanto a nivel sistémico como a nivel cervical, encontramos que sí existe un índice beta bastante significativo, demostrado aquí por los valores de P, que son estadísticamente significativos, y encontramos que en pacientes con cáncer los niveles son mucho más altos de IL-10. Cuando comparamos, nosotros vimos la producción de IL-10 en mujeres con lesión y los comparamos con mujeres que no tienen lesión, o sea, encontramos que el nivel de proteína también aumenta a medida que aumenta. O sea, sí existe una correlación directa entre la producción del mensaje y la producción de la proteína. Y también se hizo un análisis de regresión lineal en el caso de la proteína, y en el caso de lesiones, las mujeres con lesión tienen 1.86 veces microgramos más de IL-10, y con cáncer cervicuterino tienen mucho más, como 3.96. O sea que la producción de IL-10 es muy alta en mujeres que tienen la enfermedad. Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio de qué está pasando a nivel genómico. Sí, esta secuencia que ustedes ven aquí es la secuencia donde está el menos 592, donde está el polimorfismo, donde cambiamos una C por A. Entonces, encontramos que este polimorfismo está flanqueado por 2 elementos reguladores. Uno es el SP1 y otro es el ETS. Y encontramos, sí, que este elemento regulador de SP1 es el sitio donde se pega E6 y E7 que habíamos previamente descubierto, que Oscar Peralta descubrió, que se pega E6 y E7 ahí. Cuando nosotros analizamos por alelo la producción de IL-10 en mujeres con lesión, vemos que al tener el homocigoto C, solo C, hay este nivel de expresión.
Pero cuando cambiamos a A, con tener un solo alelo de A, vean la producción de IL-10 se va para arriba. Y cuando es homocigoto, para A, mucho más. O sea, que la presencia de este solo polimorfismo hace que los niveles de IL-10 cambien en estos pacientes. Estos en mujeres con lesiones y en mujeres con cáncer el resultado es el mismo. Es decir, el tener un solo alelo de A es suficiente como para que aumente los niveles de IL-10 y si nosotros nos encontramos en presencia de esto, es probable que estas proteínas induzcan todavía mucho más la expresión de IL-10. Es decir, aquellas mujeres que tengan los alelo A, es posible que produzcan IL-10, pero adicionalmente que produzcan mucho más por la presencia de esta región reguladora adyacente, donde se pega E6 y E7 del virus del papiloma humano. La pregunta es, si esto que vimos in vivo en los pacientes se puede reflejar in vitro. Lo hicimos también. Un fragmento de DNA que contenía C, lo pusimos en un plásmido y lo metí, que contiene luciferasa. Y el otro fragmento que contiene T, sí, el AT, lo pusimos y vimos la producción de luz con respecto a la diferencia de estos dos. Y los resultados fueron similares. Aquellos que tienen la variante CG producen esta cantidad de luz y los que tienen la AT, es decir, con un pequeño cambio de un nucleótido, nosotros podemos tener un cambio en la producción de la proteína que nosotros queramos, en este caso de la luciferasa y en el caso del gen de IL-10. Estos datos contundentemente demuestran que los polimorfismos tienen una acción funcional y esa acción funcional se refleja en una alteración y puede desarrollar una enfermedad, como en el caso de cáncer uterino. Nosotros hipotetizamos IL-10 y TGB-beta son dos citocinas que se regulan mutuamente y tienen un círculo vicioso. Si se expresa IL-10, induce la expresión de TGB-beta y viceversa. Las cantidades de TGB-beta regulan la producción de IL-10. El virus en células infectadas acá abajo, ¿sí? ¿Sí? Cuando entra y se produce, ahí hay producción de IL-10 muy baja, pero también hay producción de IL-10 en célula tumoral, ¿se acuerdan? Que lo vimos. Entonces, en esta parte de aquí se produce la proteína E2 y en esta parte de aquí se produce E6 y E7. Entonces, IL-10 en células infectadas hace que se exprese la proteína E2. La E2, ya demostramos nosotros que regula la expresión de IL-10. IL-10 puede estar aumentando este ciclo y luego en estadios tardíos, E6 y E7 se producen y pueden regular la expresión de IL-10 otra vez y de TGB-beta y así convertirse esto en un círculo vicioso. ¿Sí? Bueno, en conclusión, tenemos que la asociación del SNP-592 en lesiones y cáncer, con tener una sola copia del alelo de riesgo A es suficiente para incrementar el riesgo de tener lesión de cervix o cáncer. 2. Tener una copia del alelo A de este mismo SNP es suficiente también para incrementar los niveles de la proteína en suero, de la proteína IL-10. El portar 3 o más alelos, ¿sí?, de todos los SNP estudiados, a menos 592, 819, 1082 y 1352, tienen efecto aditivo. Nosotros hemos propuesto a este SNP como un candidato potencial para predecir el riesgo de desarrollar lesión o cáncer en mujeres que están infectadas con el virus del papiloma. Estos resultados fueron ya publicados. Hemos propuesto un papel funcional del SNP
menos 592, ¿sí?, para la producción de IL-10 y la asociación con lesiones y cáncer. Hemos estudiado otros SNPs en citocinas inmunosupresoras como TGB-beta que se ilustra en esta diapositiva, y encontramos también asociación con el SNP de menos 800 que se ve aquí abajo ilustrado. Cuando estudiamos TNF-alfa no encontramos asociación. Cuando estudiamos el interferón gamma encontramos asociación, pero con protección. El IL-4 también hay asociación, hay un OR más de 2, y para IL-6 también encontramos asociación. En esta diapositiva les ilustro todos los SNP que hemos estudiado ahorita en citocinas tipo TH1, ¿sí?, que están acá arriba, tipo TH2 y tipo TH3. Y las que están aquí en amarillo son las que encontramos nosotros que existe un riesgo para desarrollar enfermedad. Hemos estudiado otros SNPs, otros factores de riesgo genéticos en HLA y el que encontramos diana. De tal manera que nuestro grupo se está enfocando en encontrar esas firmas genéticas que existen en nuestro genoma para que nosotros podamos predecir qué mujer infectada con virus del papilomavirus va a desarrollar cáncer y cuál no. Entonces, para finalizar, demostramos la presencia de citocinas inmunosupresoras en pacientes con lesiones y cáncer. Estas citocinas demostramos que son inducidas por proteínas del virus, E2, E6 y E7. Estas alteraciones van a constituir una alterada respuesta inmune antiviral de los linfocitos T, y esto contribuye en parte a la persistencia del virus y, por supuesto, al desarrollo de cáncer. También demostramos que existe susceptibilidad genética en mujeres mexicanas tanto a la infección para desarrollar lesiones como para desarrollar cáncer. Nuestras evidencias científicas nos han ayudado en parte a la formulación de políticas públicas relacionadas al control de cáncer uterino. Yo quisiera agradecer que este trabajo se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias a esto hemos podido avanzar en el conocimiento de la susceptibilidad a cáncer. Tenemos colaboraciones de otras instituciones como el Seguro Social, con el doctor Miguel Cruz, el doctor Javier Torres, del Centro de Atención para la Salud de la Mujer, CAPASAM, las doctoras Karina Salgado y la doctora Guillermina López, del INCAN, al doctor García Carrancá, al doctor David Cantú, y por supuesto le agradecemos a todas las pacientes. Tenemos, que nos ayudó la doctora Borguete, la doctora Torres Poveda, fueron las que más han participado en esto, sobre todo en la parte última de aquí Luis Torres, Margarita Baena y Alfredo Lagunas, Oscar y Víctor, Esmeralda, Alejandro Zurita. Guillermo Pérez nos ayudó con Anna y Cintia con demostrar que IL-10 y TGB-beta son el factor circulante que disminuye la actividad de los linfocitos. Muchísimas gracias.